ondas, morenas y morenos? Este video será narrado y tendrá mi voz de fondo, ya que el audio original no se escuchó muy bien, pues el viento estaba soplando duro ese día. En este video, morenos, llevamos la poderosísima FT125 al taller, un taller que ya he visitado antes, pues es el taller al cual siempre llevaba la RC200. Para ello me tengo que trasladar a la colonia Las Mojoneras, en el lado de Puerto Vallarta. En esta colonia existe un taller que es bastante pequeño, pero el trabajo que hacen ahí es muy bueno. Al menos a mí me han hecho un buen trabajo. Por ello los visito con frecuencia, siempre y cuando tenga necesidad de hacerle algo a la moto. Se lo recomiendo. Amigos, pues como les decía, vamos a ir al taller ahorita, morenos. Vamos a llevar a esta hermosura a que le den su manita de gato, porque yo creo que ya le hace falta. La verdad es que yo creo que le hace falta. Además, este brother, el mecánico que les estoy hablando, pues tiene mi total confianza. Ojalá y la moto quede mejor como está. Pues así, morenos, vamos a Las Mojoneras, al taller que siempre vamos, con un buen mecánico, amigos, al cual ya he traído la RC200. Va a ser la primera vez que va a meterle manos a la FT, pero confío en sus habilidades y conocimientos de este brother. La verdad es que es un buen taller, es un taller pequeño, pero trabaja bien el hermano, y no es carero. Si ustedes andan por acá, Puerto Vallarta, pues ubiquen la colonia Las Mojoneras, y si no, directamente busquen en Google Las Mojoneras, y ahorita les voy a mostrar el camino desde acá. Esta es la calle principal, amigos. Esta calle principal pues nos lleva a Nayarit y va a cruzar todo lo que es Puerto Vallarta. O sea, esta calle es la principal totalmente. Entonces desde aquí ustedes se van a ubicar. Creo que voy a filtrar poquito. Tengo un poquito de miedito con esta moto, andar filtrando, morenos, porque siento que todavía no domino al 100% sus instintos bestiales. No sé, no tengo esa confianza como la tenía con la RC, pero es cuestión de práctica. Cuando ustedes filtren, siempre háganlo con mucha precaución, nunca aceleren a fondo, tampoco vayan acelerando, es como aceleren, neutral, dejen que la inercia los lleve, aceleren, meten neutral, la inercia los lleva, y así, amigos. No es necesario acelerar a fondo para salir de todo esto. De a poquito se puede y es más seguro. Además que si no tienes la habilidad o la experiencia, es mejor hacerlo así, despacio. Al final vas a llegar a tu destino, tenlo por seguro. Hay mucho tráfico el día de hoy. Qué raro. Algo estará pasando, o ha de haber algún retén o algo así, porque hay mucho tráfico. Me voy a salir de aquí, amigos, me voy a meter por otra calle que no es la principal. Bueno, ubíquense acá, que les decía que es la principal. Esta calle pasa por el aeropuerto y todo el show. Vean ahí el letrero que dice Puerto Vallarta, Universidad Retorno. Entonces voy a tomar este retorno que va a la izquierda para irme por la calle que va para Ixtapa, que es una calle pues más sola, con menos tráfico, quiero pensar. Filtren, háganlo con mucha precaución, no se confíen, porque a veces no les gusta la banda que se metan. Muchas veces no les gusta que se metan, así que siempre háganlo con mucha precaución. Gachen aquí como está la vez. Este camión se va a salir de aquí, va a dejar el paso, pero mientras tanto ya cubrió toda la vista. Máquina.
amigos, si pasan por esta pizzería, que hay un recorte que quizás no muchos conocen, y además los carros no pueden pasar, solo las motos. Aquí acortamos esa curva que íbamos a hacer allá, nos incorporamos, y esta calle es la calle que va para Ixtapa, amigos. Esta calle los lleva a una colina que se llama Ixtapa, pero también nos va a llevar hasta la colonia Las Mojoneras. Vamos a parar aquí. Vamos a esperar, no hay prisa, no hay prisa. Una de las cosas que yo quisiera que quedara al 100% es el sistema eléctrico. La verdad es que la moto se ande apagando es fastidioso, amigos. Por ejemplo, acá ya se me apagó. Ay, ya se me apagó la moto. Lo bueno es que aquí justamente voy a dar vuelta. Ya se me apagó, señora. Esto es lo que pasa, morenos. Por eso principalmente la llevo al taller. No me gusta que se esté apagando porque fuera de que es incómodo, puede ser peligroso. Otra vez se apagó. Todo lo que podría quejarme de la moto, eso creo que es lo único que sí me puede fastidiar, que se me anda apagando. Fuera de eso, pues todo bien. Mientras la moto jale y no se apague, todo bien. No tengo quejas. Me aguanto todo lo demás. ¿Se aplican? Aquí hay una tiendita, mira. Ahora sí, aquí hay unas motos del taller. Y llegamos al taller de motos. Buenas tardes, provecho. 2 horas después. Morenos, pues ya vengo con la moto, ya me la entregaron. La verdad estoy pensativo, la neta, amigos, muy pensativo. Porque pareciera que Puerto Vallarta no me quiere dejar de aquí, amigos. Pareciera que la zona me quiere aquí, cautivo. Porque vaya, yo creí que la moto tenía detalles estéticos nada más, detalles que no afectan en su funcionamiento. Pero esa es mi opinión como motociclista y no como mecánico. El mecánico ya me explicó que no, que la moto sí o sí necesita cambios urgentes. Por ejemplo, pues los valeros, las balatas, el sistema eléctrico, son 3 cositas indispensables que hay que cambiarle ya. También parece que el carburador, y me asusté cuando me dijo que incluso el pistón andaba ahí haciendo ruido. Y vaya, morenos, yo no sé si ustedes saben, pero el pistón es el corazón del motor prácticamente. Y así se le fueron sumando varias cositas. Ya traigo una lista aquí de todo lo que me dijo que hay que hacerle a la moto. Algunas cosas son más indispensables que otras son meramente físicas, pero las más indispensables se las voy a tratar de arreglar antes de irme, amigos, porque el mecánico, en su experiencia y como mecánico, pues me recomendó que no me fuera así, que igual y sí me la puedo rifar, pero no es muy seguro. Y como yo no quiero rodar solo de aquí hasta Chiapas y ya, y no quiero rodar de aquí hasta, pues no sé, todo el país, si es posible, la moto sí tiene que estar pues en mejores condiciones, ¿no? Por eso creo que, morenos, estoy pensando algo que no quería hacer ya. Voy a tener que hacerlo porque no hay de otra, amigos.
La verdad, esto pues me gustó un poquito porque me obliga a quedarme aquí. Y me obliga a buscar trabajo otra vez. Me obliga a ocupar el poco dinero que tengo ahorita para metérselo a la moto todo. Y pues a buscar trabajo para juntar otra vez otro dinerito para luego ya irme. Uy, se cayó algo. Mierda. Voy a parar aquí. Voy a ver que se cayó. Se cayó algo, ¿pero qué se le cayó? Ah, la tapa. Se le cayó una tapa, Moreno. Voy por la tapa. La tapa, Moreno. Allá está. Lo bueno es que me di cuenta de que cayó. Yo siempre que avanzo vengo pendiente del espejo, Moreno. Porque como siempre traigo cosas, siempre estoy pendiente así de que ay, no se me vayan a soltar y se me vayan a caer. Y ya tengo ese hábito, es un buen hábito, se lo recomiendo. Ustedes siempre que andan en moto, siempre estén pues algo truchas con el espejo también, porque pasan estas cosas, se caen piezas, en este caso, y si no te das cuenta, pues ya valió. Ojalá no lo vas a traer ese carro, cuidado, No quiero correr porque me duele la cabeza, todavía ando malón de la gripa. Pero así, mis queridos amigos, estoy pensando me quita la tapa. Es que como que tenía una goma aquí y ahorita que se la pusieron ya no le pusieron nada para que agarrara. Bueno, sale, amigos. Yo que me quiero ir. No me quieren dejar ir. Pues morenitos, como no me quiero quedar mucho tiempo, voy a buscar un trabajo bastante informal. Y aquí me he dado cuenta que los trabajos informales son bien pagados, algunos, pero son matados, como por ejemplo ayudante de albañil. En lo personal, a mí no me gusta ese tipo de trabajos, amigos, porque te explotan un chingo. Y vaya, aquí pues te pagan más o menos, que será 2.500 a la semana, pero bien matado. Entonces, no es que yo le saque al trabajo, pero hay de trabajos a trabajos, ¿no? Y por ahora no me va a quedar de otra que meterme de ayudante de albañil para no andar dando vueltas metiendo papeles en otro lado, esperando que me hagan entrevista y perdiendo tiempo en esos procesos que normalmente no son rápidos. Yo ya no quiero estar aquí, de verdad, de veritas. Así que, pues ni pedo, morenos. Voy ahora mismo a buscar una chamba y no sé si vaya a empezar esta semana, porque ya es martes, mañana es miércoles, pero no estaría mal, ¿verdad? No estaría mal empezar ya. ¡Qué decepción, morenos! ¡Qué decepción cuando las cosas no salen! Si no es una cosa es otra. Estoy muy contento por la moto. Estoy muy contento porque tengo moto. Estoy muy contento porque sé que podré continuar el viaje, la ruta. Estoy muy contento porque sé que esto no me va a detener mucho tiempo. Pero lo que no me hace sentirme contento es que me tengo que quedar más tiempo. Eso no me hace sentirme contento. Eso me da un poco de bajín. La neta. Le vamos a hacer un nudito más o menos porque no creo que se vuelva a caer ahí.
Bueno, amigos, pues por ahora trataré de pasar a la fiscalía. Miren, este clutch quedó, no está chido el clutch, no sé, está lleno de grasa. Bueno, amigos, ya se va a acabar la batería de la GoPro. Muy probablemente ya no grabe nada, porque no traigo otra de repuesto, y es que no pensaba que esto tardara tanto. Después de salir del taller, la moto se volvió a apagar, amigos, y es que este es un problema constante. Al parecer no se va a resolver hasta cambiarle el sistema eléctrico, al igual que la batería. Pero esta vez se me apagó en un lugar bastante peligroso y sí me dio miedo. Soy muy mal aquí, no se me vino a apagar aquí. Muy mal aquí. Pero sienta cómo pasa. Ya sabes, chingadera, me van a matar por su culpa. Ay, ya se me apagó otra vez. ¿Le digo? No, tiene que parar. Esto es lo que me mata. Si no se apaga, Moreno, otra cosa sería. Chingada madre. Y así está la FT125. La verdad es que es una moto hermosa, yo no me puedo quejar. Sin embargo, la moto tiene varios detalles que yo creí que no tenía. Una de ellas, como les acabo de mostrar, es el sistema eléctrico. Y es que eso que se ande apagando demasiado es desesperante, morenos, y prácticamente no me deja avanzar. Por ello, no me queda de otra más que buscar otro empleo para poder tener la moto al 100, ya que la seguridad es primero. Lo importante es seguir rodando, no importa si lo hacemos de manera inmediata o si lo hacemos de a poquito. Lo importante es seguir haciéndolo. Les agradezco mucho por haber visto este video, por dejar su like, por comentar y por su apoyo infinito. Nos vemos en un próximo video, esperando que la moto ya esté mejor.